Estíbaliz Carranza, de 34 años, apodada la Dama de Hielo, se enfrenta desde hoy a penas que van desde los 20 años de prisión a la cadena perpetua. Italia va a extraditar a Austria a la heladera española acusada de doble asesinato. Es acusada y señalada de haber asesinado a 2 personas para después descuartizarlas. Estíbaliz Carranza nació en la Ciudad de México y se mudó a España con su familia cuando tenía solo 5 años. Creció en la ciudad catalana de Barcelona. Su padre, Armando López, es una especie de celebridad en España, conocido por sus libros sobre chamanismo. Según Estíbaliz, su padre era un hombre controlador con quien ella comenzó a desarrollar fantasías asesinas desde una edad muy temprana. Esta fue la semilla del mal que siguió creciendo durante años, hasta que el lado oscuro de Estíbaliz brotó y destruyó la vida de muchas personas. Durante su juventud, mientras estudiaba, estuvo en una relación de 5 años con un hombre que la consideraba propiedad. Este era un rasgo de personalidad que ya había sufrido durante su infancia. La relación terminó después de que ella finalizó sus estudios, ya que su novio le dijo que no buscaba una relación seria, a pesar de haberle propuesto matrimonio. Poco después de sus estudios, Carranza rápidamente abandonó España y se mudó a Alemania. Vivió en Múnich por un tiempo trabajando como au pair, que es básicamente una persona de un país extranjero que trabaja como asistente doméstico para una familia anfitriona. Luego de su paso como au pair, consiguió un trabajo en una heladería en un pueblo cercano a Nuremberg. Fue durante este tiempo que conoció a Holger Holz, con quien comenzó a salir en 2002. Finalmente, se casaron y se mudaron a Berlín, la ciudad natal de él, donde ella tuvo varios trabajos. Poco después de la boda, el lado oscuro de Holz salió a la luz. Comenzó a quedarse con todo el dinero que Carranza ganaba como camarera y le robó los papeles que le permitirían regresar a España por tercera vez en su vida. Ella estaba atrapada por un controlador que se aprovechaba de todos sus movimientos. Incluso se decía que la explotaba física y mentalmente si no hacía las cosas a su manera. Eventualmente, Carranza regresó a la heladería, pero esta vez fue humillada y controlada por su jefe, quien incluso le negaba derechos humanos básicos como ir al baño. Este maltrato hizo que sus fantasías asesinas se volvieran locas. Afortunadamente para su jefe, estas fantasías no pasaron de ser pensamientos oscuros en su cabeza, que le daban una sensación de control y justicia. Pero todo eso estaba a punto de cambiar, ya que una marioneta solo puede ser manipulada hasta que un hilo se rompa. El 17 de abril de 2008, Estíbaliz terminó su turno en la heladería y regresó a su apartamento, donde aún vivía con Holz, porque, como ya sabemos, vivir con un ex no es precisamente una receta para el desastre. Durante toda esa noche, su exmarido la acribilló a insultos, tal y como había hecho durante años. Sin embargo, esta vez las cosas habían cambiado. Mientras Holz estaba de espaldas jugando a videojuegos, Estíbaliz cogió una pistola que guardaban en el apartamento y apretó el gatillo. 2 balas atravesaron su cráneo y una tercera le atravesó la sien, acabando con su vida. ¿Por qué? Después de todos esos años de abuso, Estíbaliz finalmente perdió el control esa noche. Los insultos no son motivo suficiente para que alguien cometa un asesinato. Había otras razones. Estaba desesperada por salir del apartamento compartido y le debía miles de euros a Holz, una deuda que la obligaría a deshacerse del negocio de helados para poder pagarla. Eso era algo a lo que no estaba dispuesta a renunciar. De todos modos, ahora estaba libre de la deuda y tenía el apartamento para ella sola, pero tenía un problema aún mayor: el cuerpo de su ex en el apartamento. Primero intentó quemarlo dentro del piso, pero el humo y el hedor eran insoportables. Entonces, se le ocurrió otra idea y trajo una motosierra. Imagino que ya se hacen una idea de lo que viene. Cortó trozos de carne y los puso en el congelador, sin duda al lado del Chunky Monkey y la masa de galleta. Cuando se vio obligada a dejar el apartamento en otoño de 2008,
tuvo que deshacerse de las partes del cuerpo. Por supuesto, decidió meter los trozos en envases de gelado y rellenarlos con cemento. Hizo esto con todas las partes, excepto la cabeza, que se había congelado en el fondo del congelador como un paquete olvidado de guisantes. Su solución para esto fue llenar también el congelador con cemento. Luego, cogió los envases de helado rellenos de cemento y los escondió en el sótano de su tienda. También consiguió que 2 amigos le trasladaran el congelador a un trastero. Cuando la gente preguntaba por Holtz, Estivalis les decía que se había mudado a la India y se lo creyeron. Carranza luego conoció a Manfred Hinterberger de Austria. Hinterberger invirtió más dinero en la heladería, pero como parece ser el tema recurrente en esta historia, resultó ser un imbécil. Solía acostarse con otras mujeres y la controlaba y le quitaba dinero. Sin embargo, no era el caso de Estivalis, que una vez más se vio sometida por su pareja. Esta vez, se vio obligada a operarse estéticamente, como una rinoplastia, un lifting facial y unos retoques en los labios, ya que a Hinterberger le parecían demasiado finos. La gota que colmó el vaso fue cuando él insistió en que no quería tener hijos con ella, porque ya tenía algunos en otra relación. Completamente destrozada y desesperada, Estivalis volvió a verse empujada al límite. Esta vez aprendió de sus errores en el primer asesinato. Practicó su puntería en el campo de tiro y planeó cubrir el suelo y las paredes con láminas de plástico para evitar que la habitación se ensuciara después de apretar el gatillo. La noche del 21 de noviembre de 2010, tras regresar a casa de un viaje, se produjo el asesinato planeado. Estivalis esperó a que Hinterberger se durmiera antes de colocar las láminas de plástico sin hacer ruido. A continuación, le puso el arma en la nuca y apretó el gatillo 4 veces. Carranza volvió a utilizar su método probado de cortar el cuerpo con una motosierra y sellarlo en envases de helado con cemento, dándole a Holtz un nuevo compañero de piso en el sótano. El día siguiente, su vecina en la heladería se acercó a Carranza para hablarle del descubrimiento. Sospechando que los restos pertenecían a Manfred Hinterberg, Carranza entró en pánico. Vació su cuenta bancaria y la caja de seguridad. Le pidió a su limpiadora habitual que le trajera el pasaporte y la libreta de ahorros, y corrió al aeropuerto. Aunque había comprado un billete a París, lo abandonó en el aeropuerto por miedo a que la policía subiera al avión y la arrestara. Sus sospechas resultaron ser ciertas, ya que la policía la esperaba en la puerta de embarque. Tras este escape por los pelos, se registró en una casa de huéspedes en Tolmezzo y se marchó al día siguiente, evadiendo a la policía italiana. En ese momento, el miedo se apoderó de Carranza. Decidió pasar la noche con un artista callejero que acababa de conocer y empezó a contarle sus pensamientos suicidas. Más tarde, empezó a hablar de las partes del cuerpo descubiertas, lo que le llevó a llamar a la policía a las 7:30 de la mañana del 10 de junio de 2011. La policía la encontró y la extraditó a Austria. Mientras tanto, se habían identificado con éxito los restos de Manfred Hinterberg y Holger Holtz. Carranza confesó inmediatamente los crímenes y explicó cómo los había descuartizado y guardado en tarrinas de helado. Los medios de comunicación austríacos y españoles se hicieron un festín con la historia, y algunos especularon que alguien debía haberla ayudado con los asesinatos y el desmembramiento, ya que era de complexión delgada. Sin embargo, no estoy de acuerdo. Cualquiera que haya trabajado en una heladería sabe que se necesitan unos brazos de acero para sacar continuamente helado congelado. Carranza nunca admitió que nadie la ayudara en los asesinatos, y solo explicó cómo conseguía que amigos desprevenidos le ayudaran a mover los congeladores llenos de cemento. Un informe psiquiátrico dictaminó que Carranza era especialmente peligrosa y que era básicamente responsable de sus actos. También se le diagnosticó un trastorno grave de la personalidad. Explicaron que a menudo se metía en situaciones en las que era la sumisa de la relación, una posición de la que se cansaba y de la que quería escapar. Entonces utilizaba la sensación de estar atrapada y maltratada
para justificar los asesinatos. En su opinión, se lo merecían. El 5 de septiembre de 2012, la Fiscalía de Viena acusó a Estíbaliz Carranza del asesinato de Holger Halsey Manfred Hinterberg. La enviaron a una institución mientras concluía el juicio. Durante este tiempo, la describieron como una mujer de frialdad absoluta y falta de escrúpulos, que no mostraba ningún remordimiento por sus acciones. El juicio fue sencillo, ya que la asesina nunca intentó defender sus acciones. De hecho, su frialdad perturbó a muchos de los implicados. El veredicto de culpabilidad se dictó el 22 de noviembre de 2012, condenándola a cadena perpetua por doble asesinato. Entonces, cuéntame, ¿qué opinas de la resolución de este caso? No olvides responder y dejar tu opinión en los comentarios. Suscríbete y deja tu like para vernos en el próximo episodio de La Verdad del Crimen. Hasta entonces, mantente seguro y sigue cuestionando.